A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, con María Corina Machado. Es María Corina la que te habla claro, por RCR con sus invitados. Sigo contigo, con María Corina Machado. Con María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga como todos los martes. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes una hora más de tantas cosas que están ocurriendo, tantos sentimientos, tantas emociones, tanta energía, tanta convicción, porque los venezolanos sabemos lo que está en juego en este momento y lo que tenemos que hacer. Y de eso vamos a hablar hoy. Tenemos un programa súper especial. Mucha información que compartir con ustedes, así que arrancamos. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares. En la producción de nuestro programa, Claudia Macero, Kenger Jaramillo y Jennifer Ávila. En la asistencia de producción, Susan Aguiluz y Santiago Romero. Hoy en los controles, César González, que ya me prometió, César, óyeme, que me iba a dar 10 minutos más al terminar hoy. Y por supuesto, por nuestras redes sociales pueden comunicarse por @RCR750, @PrensaMSM, @20Venezuela, María Corina ya. Y por supuesto tenemos transmisión en vivo en rcr.tv en vivo, y vamos a abrir a lo largo del programa los teléfonos. Pueden llamarnos al 0212-482-9750. Hoy tenemos invitados muy especiales para abordar temas de verdad, lo que nos afecta directamente, la calidad de vida y las aspiraciones de Venezuela. Porque yo no puedo, ante tanto horror, tanta confusión, y a veces uno se sorprende cómo eventos tan importantes simplemente aparecen o desaparecen de los titulares, y la atención se concentra en lo que no es relevante. Y por supuesto no puedo dejar de referirme a lo que está ocurriendo allá, mientras que en República Dominicana tiene lugar la gran distracción, el gran fracaso, el gran engaño a los venezolanos. En Venezuela está la verdad, la realidad, y una realidad que cada minuto que pasa se acelera. Por una parte, el colapso económico, porque vemos cómo cada día que pasa, las dimensiones de esta hiperinflación que ha destruido el ingreso en la familia llega a niveles que eran impensables. La semana pasada hablábamos aquí con Alexander Guerrero, y debo decirlo, me ha sorprendido no ver en otros medios reseñando lo que fue esa denuncia que hizo en este espacio a raíz de una investigación que formuló, donde las supuestas $9.000 millones en reservas del Banco Central, en las reservas internacionales, pues ya son menos de 1.500 a 1.000 millones de dólares. Como esta semana vemos el aceleramiento en los costos de la vida, y cómo PDVSA colapsa, y de eso vamos a hablar en unos minutos con uno de nuestros invitados, que precisamente hemos alertado como una Venezuela que fue petrolera en un momento de bonanza, y ves todos los países productores, OPEP y no OPEP en el mundo, bueno, bollantes, con inversiones, pagando sus deudas, ahorrando para el futuro, y una Venezuela y una PDVSA en particular, tanto técnica como financieramente arruinada. Una producción que se habla de 1.600.000 barriles, cómo ha caído. Exportábamos gasolina, ahora se importa. 18.000 pozos parados, menos de 39 taladros operativos, es decir, un retroceso de décadas. Y por supuesto el tema humano, cómo esto afecta directamente a la vida de los venezolanos. Y en estas horas veíamos informaciones que realmente conmueven y parten el alma. Venezuela desplazó a Brasil y se colocó como
el país con mayor número de casos de malaria en todo el continente. Nos enteramos que un niño de 3 años muere en Ciudad Guayana por desnutrición en el hospital Guiparo. Dicen que cada día llegan entre 3 a 4 niños venezolanos con cuadros terribles de desnutrición y en el mes de octubre se reportan al menos 4 que murieron por falta de comida solo en el estado Lara. Frente a estas cosas que ha hecho el régimen, bueno, Maduro ha negado la posibilidad de recibir apoyo o ayuda humanitaria. Lo ha negado. Dijo que es un cuento falso, que en Venezuela no hace falta nada. No hace falta nada, ni medicinas, ni comida. Y a pesar de que esa ayuda, ese auxilio, esa acción está allí, dispuesta a venir a Venezuela en cualquier instante, Maduro lo niega. Y todos sabemos que la ayuda humanitaria no va a resolver el problema estructural de Venezuela para convertirnos en un país que se autoabastezca. Sabemos que la ayuda humanitaria está concebida para situaciones de emergencia coyunturales y tenemos en nuestro país una situación estructural y generalizada. Y por eso, aparte de la ayuda humanitaria urgente, se necesita volver a transformar el país, sobre todo nuestro aparato productivo, en una vibrante economía. Y sobre ese tema vamos a empezar a hablar todas las semanas. Y hoy tengo 2 personas invitadas que nos van a complementar, a dar una discusión sobre cómo arrancamos para que esa economía postrada, esos campos que parecen desiertos, esas fábricas que parecen cementerios, se conviertan nuevamente en fuentes de empleo, bienestar, ingreso y riqueza para toda la sociedad. Y sobre eso vamos a hablar más adelante con Víctor Maldonado y Aquiles Hopkins. Pero antes de ir a la pausa, no quiero dejar de dedicarle unos minutos a un tema que toqué brevemente antes, que se refiere a la situación petrolera. Hoy amanecemos con una nueva noticia que hace aún más crítica la situación de suministro de combustibles en nuestro país. Y lamentablemente, una vez más, tenemos que hablar del centro de refinación Paraguanay y de sus refinerías en Amuay y Cardón, que han sufrido hoy una nueva incidencia, un nuevo accidente. Y para ello voy a entrevistar un gran amigo, Iván Freites, que ha estado al frente del Sindicato Petrolero por mucho tiempo. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Corina, un placer. Bueno, tenemos unos minutos. Primero, vamos rapidito. ¿Qué pasó hoy en Amuay y Cardón y qué significa esto para todos nosotros en términos del suministro de combustibles diversos en los próximos días? Bueno, María Corina, rapidito, como tú dices, tú sabes que las declaraciones de Eugenio Díaz Pino fueron que ellos, antes de privilegiar los mantenimientos, privilegiaron la compra de medicina y comida. Bueno, ahí se declara todo lo que ha pasado en Petróleos de Venezuela. Se robaron todo el dinero que había para mantenimiento, para inversión en las refinerías, para inversión en la industria petrolera nacional, y eso nos conllevó prácticamente a que se paralice todo el tren refinador nacional. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Pero espérate un momentico, la destiladora de Amuay, ¿cuándo se paró? La número 3. Eso se paró antier. Ajá. Por problemas en una bomba, que unos equipos que usan unos sellos. Ajá. Bueno, eso es falta de mantenimiento. Sí, falta de mantenimiento, no tienen repuestos y no hubo como repararlo, tiene tiempo así y hubo que parar la planta. ¿Y en Cardón qué fue lo que pasó? Es muy importante decirle a la gente que la refinería Amuay apenas tiene 70.000 barriles de 645.000 barriles que maneja, tiene capacidad. Y Cardón, hubo un incendio en una bomba, en un cableado, y gracias al destino, gracias a Dios, que el incendio se apagó solo porque no había espuma como combatir el incendio, los bomberos con el camión malo, con las bombas de contra incendios dañadas, y eso motivó, gracias a Dios, que el incendio no se propagó porque todo está parado. Ajá, y en este momento están paradas las dos refinerías. Con muy baja carga, 120.000 barriles tenemos entre las dos refinerías, y a nivel nacional eso es lo que tenemos, porque está paralizada la refinería del Palito y la refinería de Puerto La Cruz. Es decir, hay una crisis nacional bastante severa y que nos conlleva a que tenemos que actuar a nivel nacional. Hay
una situación bastante grave con lo que está pasando en la industria petrolera nacional. Imagínate que llevaron un gerente, un jubilado, para que se encargara del centro refinador Paraguaná. Bueno, el jubilado ayer lo sacaron y están mandando a alguien de Puerto La Cruz para el centro refinador Paraguaná, pero el problema no es de como tú decías, no es de una persona, es un problema estructural, un problema que se causó, que conllevó a lo que tú bien conoces, porque tú andas con nosotros en esa lucha, la tragedia de Amuay. Ahorita acaba de decir el fiscal general que esto viene desde el 2006, bueno, esto viene desde el 2005, estamos denunciando nosotros esto, que estaba pasando en Petróleo de Venezuela y específicamente en el centro refinador Paraguaná, y nunca se atacó. Nosotros tenemos una denuncia, ustedes nos acompañaron, tú nos acompañaste por lo de la tragedia de Amuay, que se investigara a Ramírez, que se investigara a todo al tren directivo de Petróleo de Venezuela, y ahorita que están diciendo de que ellos fueron los que se robaron los reales de mantenimiento. Fíjate una cosa, Iván. Un país petrolero que ha vivido 15 años de bonanza, donde los precios han llegado donde jamás nos imaginamos. Hoy no hay jet fuel, que es el combustible para la aviación. No hay gas licuado para petroquímica y para ni siquiera el gas doméstico, para el sector eléctrico, ni para el sector industrial. No hay diésel, que se está utilizando también en el sector eléctrico y en el sector transporte. Y no hay gasolina. No en Venezuela. Aceite lubricantes tampoco. Ni imagínate, lubricantes. Ellos hablan allí, el señor habla de un buque fantasma, pero hay un buque que llega de Cuba, cuando nosotros compramos los aceites lubricantes que traen para Falcón, que traen para la refinería Cardón, y llega un buque que se llama el Carlos Pacé, ese sí no es un buque fantasma, y se lleva el aceite lubricante para Cuba. Eso sí no lo dicen ellos. Eso sí no lo dicen ellos. Bueno, entonces, imagínate, la situación de Petróleo de Venezuela actualmente es bastante lamentable. No es solo de estructura, sino es un problema de ética. Los que se encargaron de la industria petrolera nacional a partir del año 2002 fueron unas personas que se dedicaron fue a robarse todo el dinero de los venezolanos que había de la renta petrolera y dejaron a la industria petrolera prácticamente quebrada. No solo se robaron los huevos de la gallina del oro, sino que mataron la gallina. Qué tristeza verlo así. Y efectivamente, una empresa que era un ejemplo, no solamente en una producción ascendente, sino desde el punto de vista de seguridad industrial y seguridad del personal, en términos de la reducción de accidentes, en el comportamiento riguroso en materia ecológica. Y fíjate lo que lo que han hecho, destruyeron PDVSA. Ahora, para la próxima semana vamos a volver a tocar temas de cómo vamos a pasar de esa Venezuela que fue petrolera a una Venezuela energética que se abra a los mercados, que se abra a las inversiones, pero que por encima de todo, como tú bien dices, sea transparente, una industria competitiva donde podamos atraer esas grandes inversiones para aprovechar esas reservas gigantescas, porque se nos pasa la ventana de oportunidad y entonces se mantendrán esos potenciales recursos sin haber generado riqueza para el país. Y los venezolanos nos quedaremos en Venezuela, rescatando Venezuela, rescatando la productividad, rescatando el bienestar de nuestra familia y por supuesto rescatando a Venezuela. Así será. Es muy importante esto. Así Saludos. será, Iván. Dios te bendiga. Muchas gracias. Por supuesto, una vez que salgamos de Maduro, la dictadura y las mafias del poder. Vamos a una brevísima pausa, amigos, y ya regresamos con Víctor Maldonado y los temas que les ofrecimos. Ya volvemos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. A ti nadie te ha regalado nada. Todo lo que tienes te lo has ganado con tu propio esfuerzo, tu casa, tu patrimonio y el privilegio de vivir en Baruta. Y este 10 de diciembre vamos a volver a ganar. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta.
Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y como les he prometido, nosotros vamos a hablar del día después. Porque este horror que estamos viviendo, de la destrucción intencional de nuestra economía, de nuestras finanzas, de nuestro territorio, de nuestras instituciones, hasta de la familia y la comunidad, va a revertirse. Eso tenemos que entenderlo y asumirlo y depende de nosotros. Obviamente pasa por la salida definitiva de este sistema de mafias del poder. Pero cuando eso ocurra, tenemos que estar preparados y por eso estamos aquí conversando hoy con Víctor Maldonado. Él es licenciado en estudios políticos y es, por supuesto, director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Caracas. Y vamos a estar llamando también en este momento a Aquiles Hopkins, quien es presidente de FEDEAGRO, porque vemos esta noticia, Víctor. Sunde obliga a vender a pérdida ropa y zapatos. Hoy más del 90% de los comercios en Maturín están en huelga y no abrieron, protestando contra este atropello. Y soñamos con ese día, que esa Santa María bajada la podemos ir levantando una tras otra. Por supuesto, no obligatoriamente, no apunta a pistola, sino a punta de convicción. ¿Por dónde empezamos? Mira, yo creo que es tan fácil y yo quiero transmitirle a los que nos oyen la sensación de facilidad. Por aquí no ha pasado un huracán, ni un terremoto, ni un tsunami, ni se ha hundido la tierra, ni nos falta agua, ni dejamos de tener recursos. Por aquí lo único que ha pasado son 18 años de socialismo del siglo XXI con un patrón intencional de destrucción de la libertad a través de la expoliación de la propiedad privada. Por lo tanto, comenzar significa revertir ese ambiente tóxico que provoca el socialismo del siglo XXI y allí donde hay arbitrariedad, hechos de fuerza, el malandrismo económico, simplemente apostar a lo que los demás países del continente han apostado, que es a la libertad, al respeto por los derechos de propiedad, al fomento del libre mercado y a un gobierno enfocado, especializado en lo suyo, que permite, por lo tanto, que la empresa privada haga lo suyo. Solo con esto, y son tres o cuatro medidas de entrada. Hay que eliminar el régimen de control de cambios. Hay que eliminar, por cierto, todo régimen que además atente contra los derechos de libertad de expresión y de comunicación. Hay que eliminar el régimen de control de costos y precios. Hay que hacer un nuevo consenso laboral que favorezca el empleo y los salarios. Y por supuesto hay que eliminar y hacer, digamos, repudiable, perfectamente repudiable la violación de los derechos de propiedad, porque expropiar es robar. Y nosotros no podemos tener un país de ladrones, de gente que se agarra lo que no es suyo y lo reparte por cuenta de otro, por cuenta de una ideología tóxica, porque expropiando, o sea, robando, nosotros hemos llegado a esta situación en la que estamos, donde hay miseria, pobreza, desesperanza y hambre. Y hambre. Y si hay un sector que ha sido especialmente atropellado, robado, invadido, denigrado, es precisamente el sector del campo. Es dantesco ver cómo una Venezuela que se alimentaba de lo que producía y exportaba, hoy estamos, mendigando al mundo. Y por eso yo quería conversar hoy con una persona, gran amigo, de esos verdaderos amantes de la tierra,
que ha asumido con una gran vitalidad la presidencia de FEDEAGRO. Es productor agropecuario, corredor de bolsa agrícola y bueno, por supuesto es Aquiles Hopkins. Hola Aquiles, ¿cómo estás? Corina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estás en el campo, ¿no? Estoy en este momento en Acarigua, Estado Portuguesa. Bueno, uno de esos 17 estados venezolanos que dependen en buena medida de la producción agrícola. Y tengo en mi mano este informe que ustedes presentaron hace unos días sobre la situación de agrícola y lo que puede pasar el año que viene, y de verdad que se me parte el alma, Aquiles, porque ver lo que producíamos en el 2008, cada uno de estos rubros, maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar, café, lo que se está produciendo hoy. Primero explícanos cómo ha caído a grandes rasgos y qué podría ser el año que viene si no hay un cambio real y total en la política agrícola. Bueno, en números gruesos, Venezuela hace 10 años producía el 70% de los alimentos que consumía. Y con las exportaciones de lo que producíamos aquí, o de parte de lo que producíamos aquí, lográbamos costear la mitad de lo que no se podía producir en Venezuela. Es decir, producíamos el 70, importábamos el 30, pero de ese 30, la mitad, las divisas para traer la mitad la producíamos con exportaciones de productos agropecuarios. Café, arroz, ajonjolí, cacao, plátano, frutas. ¿Cuál es la realidad hoy, 2017? Pues solamente podemos producir el 30% de los alimentos que consumimos. Y no producimos prácticamente ninguna divisa para importar el déficit, que ahora es del 70%. ¿Cuál es la consecuencia que vivimos todos los venezolanos? Pues la escasez del desabastecimiento de alimentos que estamos enfrentando hoy en día. Venezuela no produce, sino solamente, para ponerle grosso modo que los radioescuchas lo comprendan, si usted come el lunes, martes y miércoles, pues la producción nacional le garantiza que usted coma el lunes. El martes y el miércoles usted va a comer sí, solo sí, el Estado venezolano importa los alimentos que no estamos produciendo los venezolanos, pero que lo podríamos estar produciendo. O usted come menos el lunes para que le quede algo de comida para el martes y para el miércoles. Esa es la realidad que hoy en día estamos Pero además hay que poner unas cifras que son espeluznantes. Cuando tú ves que, por ejemplo, maíz blanco, se está produciendo solamente el 16% del consumo. O cómo en este análisis de ustedes la caída del consumo en cárnicos, todo unido, aves, carne roja, cerdo, pasó de 64 kilos por persona al año a 27, o sea, es menos de la mitad. Es así, es así. Entonces, ¿para dónde vamos, Aquiles? Porque si esto ha caído así, que el maíz estamos produciendo el 54%, ha caído el 54%, y el arroz el 61%, y el sorgo el 96%, o sea, ¿cómo puede ser este de 2018 en las proyecciones si no hay cambio? Si las cosas se siguen haciendo de la misma manera como se están haciendo, es decir, apostando al monopolio del centralismo del Estado, a los controles que no respetan las estructuras de costo, controles irracionales que están poniendo a los productores a trabajar a pérdida. Si vemos un Estado que siga interviniendo y que no genere condiciones para que el sector privado opere, aquí quien realmente tiene que producir es el sector privado, somos los productores agropecuarios, no es el Estado venezolano. Si seguimos viendo un Estado que insiste en un agrofán, por ejemplo, nosotros entendemos que el papel de la Fuerza Armada Nacional es resguardar nuestras fronteras, es combatir la extorsión, el secuestro, la seguridad y defensa de la nación, el territorio, la integridad territorial, que estamos a punto de perder el Esequibo, por cierto. Exactamente, ese es el papel de la Fuerza Armada, que ellos presten, que hagan su trabajo para que nosotros tengamos condiciones para producir. Bueno, expropiaron Agropatria, Agroisleña, y la convirtieron en esta farsa, en este fracaso que es Agropatria. Es decir, todo lo que tocan lo han ido destruyendo. Ahora, ¿qué puede pasar el año que viene? Nos quedan 2 minuticos, así que tenemos que María Corina, rapidito, si esto sigue así, aquí apuntamos en el año 2018 a que caiga aún más el abastecimiento del maíz para la harina precocida, que caiga aún más el abastecimiento de arroz, que caiga aún más el abastecimiento de pero café, que caiga aún más es a cuánto, Aquiles, a cuánto más puede caer. Si hoy en día estamos abasteciendo en líneas generales un 30% del consumo, a que podamos abastecer solamente el 20% del consumo, es decir, que de cada 5 días a la semana que usted coma, probablemente con producción nacional solo podamos producir la comida de un día. Ahora bien, lo que hay que entender aquí, María Corina, es lo fundamental de todo esto, es que tenemos el potencial para volver a abastecer a nuestro pueblo. Eso iba, Aquiles, porque mucha gente piensa que eso va a tomar años, unas cifras astronómicas. Yo quisiera que tú nos digas, como conocedor del área, imagínate, sale esta dictadura, llega un gobierno de unión nacional que confía
en la producción, que estimula la producción y donde hay confianza para la inversión, ¿en cuánto tiempo podemos volver a alimentarnos? Un gobierno que entienda que el camino para combatir la escasez del desabastecimiento es la recuperación de la producción nacional, un gobierno que realmente apoye a sus productores y que apoye lo hecho en Venezuela. Nosotros vamos a ver resultados de manera muy rápida, pero lo más importante aquí no es cuánto tiempo va a tomar, es cuándo comenzamos, porque cada día que pasa es un día más de sufrimiento para los venezolanos. Para que tengas una idea, una película clara. Si hablamos de hortalizas, nosotros entre 90 y 120 días, es decir, de 3 a 4 meses, podemos comenzar a ver resultados en el abastecimiento de hortalizas. Si hablamos del maíz, para la arepa del venezolano, si hablamos del arroz, caso de los cereales, o del sorgo, podemos ver resultados en un plazo aproximado de 8 meses. Esos son cultivos anuales. En este caso de la ganadería, en un año podemos iniciar recuperación de la producción de leche y en 3 años podemos iniciar la recuperación de carne. Si hablamos de cultivos como el café, como la caña de azúcar, tan deprimida que está, vamos a ver resultados entre 3 y 5 años, pero te repito, el tema es cuando comenzamos, porque cada día que suceda es peor. Y a lo mejor no tenemos, por ejemplo, el azúcar, pero si nos quitamos encima el problema del arroz y de la harina, pues es un gran paso que estamos dando. Si nos quitamos encima el problema de la papa, de la cebolla, del pimentón y del tomate, pues a lo mejor la carne puede esperar un poquito. Pollo y huevos va a responder muy rápido. Hoy en día estamos consumiendo 60 huevos per cápita año y estábamos en 180. Estábamos consumiendo 42 kilos de pollo y estamos en 11. Y el caso de las carnes rojas, bueno, esto es y lo terrible, esto es el efecto nutricional que está teniendo sobre la población, sobre los niños. Sobre todo los más jóvenes. Claro, bueno, pero aquí, pollo y huevos en 3 meses podemos tener respecto al problema. La solución, María Corina, es cuando comenzamos con un Estado que entienda que el camino es recuperar la producción nacional. Y para eso estamos los productores dispuestos a asumir el reto por Venezuela y por los venezolanos. No tengo duda, Aquiles. De verdad que te agradezco tanto estos minutos, la energía y las ganas de hacer las cosas bien, de trabajar en Venezuela, por Venezuela, que tú transmites. Yo la veo en toda Venezuela, desde el pequeño campesino, el pequeño productor, hasta el que tiene su empresa de industrializadora, que es lo que necesitamos: inversión, trabajo, estímulo, confianza para generar riqueza y bienestar, y eso es lo que vamos a hacer por Venezuela. Muchísimas gracias, Aquiles. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Era Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, y seguiremos hablando al regreso con Víctor Maldonado de cómo vamos a echar a Venezuela a andar. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Yo conocí a Rosiris Toro cuando luego de ser artesana entendió que tenía que asumir la lucha política, y es la viva demostración de lo que puede hacer una mujer venezolana cuando se empodera y cuando asume la pelea. Vecino, soy Rosiris Toro. Queremos proponerte que nos acompañes, que gobernemos juntos. Nos encontramos en un momento bien difícil y adverso, pero queremos proponerte que no abandonemos los espacios que tanto nos ha costado construir. Acompáñanos a gobernar, defendamos a Sucre. Sucre tiene futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Venezuela no va a ir a un evento electoral, ni va a lograr un acuerdo, ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó. Víctor Maldonado, no podía dejar de compartir contigo esta joya, ¿no? Aquí tenemos, esta es la respuesta que el señor Jorge Rodríguez le hace, humillando y burlándose de esos representantes de la oposición que fueron el 1 y el 2 a República Dominicana al diálogo de Zapatero, que es un fracaso más. Y así responde. ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo creo que es absolutamente predecible, porque lo que no había en el espíritu de los diálogos dominicanos era buscarle una solución a un país que sufre, que está muy desolado por las circunstancias que está viviendo, que está padeciendo hiperinflación, pero escasez también, desempleo, que sufre la división de las familias. Esa Venezuela no estaba presente, porque la agenda era otra. La agenda para el gobierno es: yo quiero que me quiten las sanciones internacionales, porque si me quitan las sanciones internacionales puedo reestructurar supuestamente mi deuda y puedo seguir adelante en esta dinámica enloquecedora de populismo mágico. Y el gobierno y la oposición, esa oposición, su factor fundamental era: yo quiero unas elecciones cercanas. Entonces, claro, el una y otra no se compadecían, pero parecía un intercambio de rehenes, y allí no había ninguna posibilidad de encontrarle un quicio pero a una negociación a favor del país. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, es la cuarta vez que caen en esta trampa. Y esto era un fracaso anunciado. Totalmente anunciado. El mismo lugar, las mismas personas con la misma agenda desde una posición de debilidad, porque ese es el problema. Obviamente que frente a una narcodictadura hay que actuar desde una posición de profunda fuerza y coherencia, que además de lo que exige la gente, lo que demanda la comunidad internacional. Entonces, esto que ocurre, además los humillan, los desdicen, y entonces, ¿qué pasa ahora? O sea, 2 semanas más de pérdida de tiempo, de hambre y de muerte en Venezuela y no pasa nada. Mira, ellos han hecho un inmenso esfuerzo en equivocarse sistemáticamente. La oposición. La oposición esa oposición tiene desde el año 2004 el más que pruebas. Ha sido documentado. Gente como Miguel Ángel Martínez Meucci hizo un libro espectacular sobre el apaciguamiento, o sea, el uso de las estrategias de diálogo y negociación por parte del socialismo para desbancar y desmoronar a esa oposición que en ese momento se presta para ese diálogo. Se pasó en el 2004 y ha pasado, esta es la cuarta vez que ocurre con los mismos resultados, porque es el uso intensivo de una misma estrategia que no busca resolver los problemas del país, sino busca de parte del gobierno ganar tiempo, legitimidad, reconocimiento y resolver. Y asfixiar las fuerzas democráticas. Tenemos una llamada de Carlos Calderón desde San Bernardino. ¿Cómo está, Carlos? Hola, ¿cómo está, María Corina? Un saludo a ti y al señor que está ahí, el invitado. Ajá. Mira, sí, yo quiero primero 2 cositas, ¿no? La primera, solidarizarme por primera vez con el señor Rodríguez, lo que acaba de decir, de que no van a hacer elecciones. Señores, eso es lo que queremos. Aquí nosotros no salimos a pedir elecciones jamás y nunca, salimos a pedir la renuncia de todos ustedes, entiéndanlo por favor. Entonces estoy de acuerdo por allí. Por otro lado, pues quiero solidarizar con aquella madre que perdió su niño que en la iglesia del Padre Palmar en Maracaibo, porque yo ando en la misma circunstancia, María Corina. Mi padre, 91 años, que vive en Maracaibo, por cierto, ya se parece a Frankie Brito prácticamente, de una desnutrición por culpa de este régimen. Yo quisiera ayudarlo a meterlo en una clínica porque eso cuesta dinero, pero no tengo cómo hacerlo. Entonces ya yo le entregué todo a Dios. Yo medio lo ayudo con lo que pueda, le mando de aquí de Caracas unos realitos porque él vive de su pensión de vejez y cuenten conmigo nada más. Dios mío, Carlos. Así que eso era todo lo que yo quería decir. Carlos, no, te escucho y te digo, cómo este dolor y esta angustia nos ha unido a los venezolanos, ¿sabes? Este régimen hizo todo por enfrentarnos, Víctor.
dividirnos entre blancos, negros, izquierda, derecha, civiles, militares, pobres, ricos, y dentro de toda esta tragedia nos hemos encontrado en la solidaridad. Y que todos somos víctimas. Todos somos víctimas de un régimen que no discrimina. Aquí uno puede tener cualquier ideología. Igual no hay comida, igual no hay empleo, igual hay hiperinflación. Y en la fuerza para saber que esto hay que quebrarlo. Porque fíjate lo que pasó este fin de semana. Y sigue pasando. Con el tema de fulano carné de la patria. Que todos sabemos que es el fraude más grande, la humillación más brutal. Pero en la realidad es que una mamá o un papá está dispuesto a hacer cualquier cosa para aliviar el hambre de su hijo. Sobre todo si esa política que se encontró en República Dominicana es desesperanzadora. A eso iba. Porque lo que ocurrió fue que ese diálogo dominicano ratificó que aquí no hay, esa oposición no está preocupada por una solución de verdad para los venezolanos. En el corto plazo, porque el hambre no espera. Entonces, eso es parte de una misma política, un régimen que nos quiere quebrados, entregados, resignados, y eso no es verdad. Entonces, yo creo que esto tiene que ser una sacudida, este tema de cómo han usado y siguen manipulando y humillando y chantajeando con el hambre y con el CLAP. Nos tiene que sacudir hasta la última fibra y decir no más. Y precisamente vincularlo a ese fracaso de Republicana, porque al final, como tú dices, eso es lo que ve el país y eso es lo que ve el mundo. Entonces hay que decirle, no señores, eso no es Venezuela. Eso no es Venezuela. Venezuela no es resignación, ni bajar la cabeza, ni aceptar migajas. Venezuela es dignidad, el coraje que se vio el 16 de julio y la fuerza para enfrentar y salir la dictadura, pero desde una posición de fuerza. Claro, lo que yo no logro explicarme es tamaña ingenuidad. Pero independientemente de que nosotros siempre dijimos que eso no iba a tener sentido, ahora tienen que venir a este flanco, al flanco del desafío ciudadano, de la alineación internacional, de la presión al gobierno, del combate ideológico al socialismo del siglo XXI, del debate. A llamar las cosas por su nombre. A llamar las cosas por su nombre y a no perder más tiempo y comenzar una lucha política consistente y congruente. Porque lo que está ocurriendo es muy grave. Ocurrieron los diálogos dominicanos, se aceptaron las condiciones indebidas de las elecciones a los gobernadores. La de los alcaldes ahora, una vez más. Ahora se ocultó convalidando la constituyente. El papel de los partidos políticos que ahora tienen candidatos por mampuesto, que es absolutamente reprobable porque, de nuevo, nosotros necesitamos una alternativa que sea congruente, consistente y ética. Y ellos están tirando por la borda esa fe que los venezolanos tienen en esa oposición porque simplemente la ven como parte de una tramoya oscura y poco transparente. Tenemos otra llamada de Patricia Cabrera desde La Guaira. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes, María Corina. Cuéntame. Felicito por tu programa y felicito a Víctor que está allí. Cuéntame, Patricia. Yo lo que digo es lo siguiente. Si el 90% de los venezolanos, claro, nosotros tenemos que luchar los venezolanos por salir de esto, pero no sé, el 90% de los venezolanos estamos con este gobierno. Mira, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comida, no tenemos medicina, no dinero, unas colas en los bancos y entonces tiene que esperar a la cadera con las manos cruzadas porque no tienen esperando que deposite. ¿Por qué? Yo oí estos días que usted dijo que había una broma donde uno tenía que firmar y eso, porque aquí no se agarran unos libros grandes y se lleva, tenemos que luchar nosotros los venezolanos, pero tenemos que tener más ayuda y lo llevamos a la embajada de ahí de Canadá o de Estados Unidos y que todo lo que no estemos de acuerdo con este gobierno, que estamos obstinados, vayamos y firmemos. Pongamos su cédula y hablamos de por qué es lo que queremos que hagan ellos con este gobierno, porque ya nosotros estamos cansados, obstinados de Maduro. ¿Cómo es posible que un cartón de huevo 160 bolos, cuando era lo más accesible para el venezolano porque no había carne? Y un sueldo mínimo, que es casi el sueldo único, que no te alcanza ni para 3 cartones de huevo al mes. Así es, Patricia. Mira, pero bien interesante tu propuesta. Vamos a hablar ahora con Víctor, pero vamos a escuchar a Félix Pérez, que también nos llama ya de Carayacá, también del estado Vargas. ¿Cómo está, Félix? Bien, ¿y tú, María Corina? ¿Cómo estás? Bien, cuéntame, Félix. Mira, el problema que yo veo, ¿qué hace la oposición en la República Dominicana negociando con el gobierno cuando el gobierno sabe a ciencia cierta lo que necesita el pueblo? Una operación, o sea, sacar un estén del cuerpo y meter uno nuevo,
cuesta 80 millones de bolívares, que no lo tiene ningún pobre, pero la enfermedad sí la tienen. Lo digo porque tengo vencido, me duele. Cuando pregunto a la clínica, porque en el Seguro Social no lo hay, son 80 millones de bolívares. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Félix, pero fíjate, a propósito de lo que tú dices, quiero comentar esto con Víctor, porque uno de los argumentos más viles, más crueles de estos últimos días ha sido ese chantaje de que hay que ir a aceptar el diálogo de Zapatero en República Dominicana a cambio del canal humanitario. Es decir, es un chantaje con la comida. Es un chantaje con este dolor de Félix, se dice lo que cuesta una intervención médica que no te alcanza ni con 5 sueldos. Y Parolín lo dijo. Hace exactamente un año, la carta que le envió el cardenal Parolín, después que se burlaron del Papa en el diálogo anterior del año pasado, en su carta a Maduro dijo, señores, aquí tienen que haber una serie de precondiciones. Y una de esas era casualmente el tema humanitario, que no puede ser sometido a negociación alguna, no puede ser ese tema, te quiebras, te entregas, te rindes como dirigencia a cambio de que yo acepto que venga comida y medicina. Eso es inconcebible, Víctor. Totalmente, porque es que no se puede negociar la ineficacia de un régimen que no va a cambiar. Entonces no hay forma de decirle, bueno, vamos a sentarnos a negociar y a dialogar para que tú tengas los hospitales como deberían ser o para que haya un mercado de alimentos como deberíamos tener. No, es que lo que hay que discutir, y en eso tú has sido muy firme, es que si has sido 20 años ineficiente y no has sido capaz de resolver los problemas del país, te tienes que ir. Y tienes que dar la oportunidad a nuevos enfoques y nuevos equipos que puedan hacer lo que tú no has hecho. Claro, porque además hay un tema. O sea, escuchamos antes a Aquiles Hopkins diciendo, no, aquí tienen que haber inversiones, tiene que haber competencia, tienen que quitarse los controles. ¿Alguien puede creer que una sola de esas medidas la va a tomar este régimen? Por supuesto que no, porque son los intereses de las mafias. Estás pisándole sus propios, ¿cómo se llama? Sus propios callos, ¿no? Lo que habría que decir es que entonces el interés fundamental de la mafia es que nos muramos todos de hambre. No tengo duda alguna. Porque es que eso no es también, de nuevo, impensable el creer que un gobierno tenga como proyecto político la muerte de sus habitantes. Pues lo es, que nos muramos o que nos larguemos. Y fíjate que hoy ya se están hablando de 35,000 venezolanos al día que cruzan a Colombia, de los cuales 7,000 se quedan de aquel lado. Eso es lo que quieren, pero no lo van a lograr, porque precisamente el mundo entendió la naturaleza de nuestra lucha y la fuerza de los venezolanos, y por eso están actuando, y por eso entonces tú ves que salen pidiendo cacao que quiten las sanciones, porque funcionan y porque este régimen está totalmente aislado política y financieramente a nivel mundial. Nos llama José Rivas desde El Silencio. ¿Cómo está, señor José? ¿Me escuchas? Se nos cayó la llamada. Volvamos a este punto. Pero vamos a discutir sobre las sanciones. ¿Cómo es posible que uno haya tenido que oír de parte de algunos acompañantes del régimen que ellos, no sé por cuenta de quién, estaban dispuestos a reconsiderar las sanciones internacionales, cuando esa es una falsa oferta, cuando nosotros no tenemos afortunadamente esa capacidad, y cuando las sanciones internacionales se dirigieron a gente que había reprimido, violado los derechos humanos o cometido crímenes de delincuencia organizada absolutamente objetables y con los cuales uno no puede ni siquiera conciliar. Ese no es un punto. ¿Cómo es posible que eso haya estado en la mesa de negociación? Entonces, es pero una el otro mesa punto, falsa, una mesa falsa. El otro punto es el tema de la constituyente. Porque para el Grupo de Lima, y 2 de sus miembros estaban allí, en la figura de los cancilleres de Chile y de México, ha sido clarísimo que la constituyente es una línea roja. Desde el primer comunicado hasta el comunicado de Toronto, que fue la última vez que se reunió el Grupo de Lima, dijeron claramente que no reconocen ni la constituyente ni ninguna de las decisiones que emanen de ella. Por cierto, repito, estas elecciones, entre comillas, de octubre y las de ahora, son totalmente subordinadas a la constituyente, por lo tanto no las debe reconocer nadie. Ahora, ¿cómo es posible que ese no sea el punto de partida para cualquier proceso de negociación? O sea, la constituyente es ilegítima, fraudulenta y tiene que desmontarse de inmediato. Lo que pasa es que cuando las estrategias son gelatinosas,
cuando tú vas sin fuerza detrás, sin respaldo popular, sin legitimidad, y cuando tú estás dispuesto a concederlo todo por unas elecciones fatuas, entonces esto es lo que ocurre. Se reconoce de facto la Asamblea Nacional Constituyente, queda en el aire la posibilidad absolutamente objetable de que se puedan negociar o trajinar las sanciones internacionales, y al final queda de último simplemente como una falsa bandera el argumento humanitario que tampoco quieren resolver. Porque es que cualquiera que entienda este país, y todos nosotros lo entendemos, sabe que ninguno de los problemas del país, ni los muy pequeños ni los muy grandes, se resuelven con el socialismo del siglo XXI dirigiendo la suerte de los venezolanos. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque eso sí ha quedado claro. Para salir de la pobreza, para crear bienestar, para generar riqueza, el socialismo no sirve. Lo que funciona es la libertad. Lo que funciona es la confianza en el ser humano y en darle oportunidades a todos. Y una sociedad donde la solidaridad, sobre todo una sociedad tan golpeada como la nuestra, se convierta en uno de los pilares de esa reconstrucción republicana. Eso ha quedado tan claro, Víctor. Y eso es algo que a mí me da tanta energía y tanta confianza. Porque hay que decirlo, porque esas son las pequeñas historias no contadas. Aquí no ha habido una catástrofe mayor, porque los venezolanos nos hemos abrazado a esa solidaridad silenciosa que ha salvado del hambre a mucha gente. Tanto los que estamos aquí como los que están afuera y que están allá pasando trabajo, comiéndose un cable. Pero y no aún se olvidan así de los venezolanos. Se acuerdan de su familia y sus amigos. Experiencias maravillosas de jóvenes, alumnos míos, que se reúnen los viernes, preparan 20 o 30 platos y los salen a repartir. Nosotros hemos mencionado mucho de esas experiencias y lo vamos a hacer en las próximas semanas para continuar apoyándolos. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y nos quedan pocos minutos y todavía tanto que hablar. Tenemos una encuesta en @20Venezuela, en el Twitter. ¿Qué debe exigirse para una negociación de verdad? 1, cese de la Asamblea Nacional Constituyente. 2, nuevo CNE.
3, la salida de Maduro, 4, todas las anteriores. Pueden votar en @20venezuela. Y tenemos a la señora María Pinto desde El Paraíso. ¿Cómo está, señora María? Tenemos medio minutico. ¿Está allí? Digo, qué mujer tan valiosa. Mira, hija, es con un servicio público. Claro, señora María, dígame. Mira, ¿nos puedes ayudar, María Corina, por caridad de Cristo, hija? ¿Qué necesita? Vengan a recoger la basura aquí en la avenida Lucas Manzano, detrás del colegio Juan Vicente González, creo. Mire, por favor, nos va a comer las moscas, el sucio, hija. Ayúdanos en eso. Gracias, señora María. Oíste, María, te lo agradezco. Avenida Lucas Manzano, aquí donde está el Mesón del Navegante. En El Paraíso. En El Paraíso, Avenida Lucas Manzano. Gracias, señora el María. Mesón del Navegante. Muchísimas Juan gracias, Rodríguez, María. gracias. Señor te bendiga, hija. Juan Rodríguez desde Katia. Juan. Buenas tardes, ¿cómo estás, María? Tenemos 30 segundos. No, bueno, María Corina, voy en esa misma sintonía de la señora. Caracas no sería El Paraíso, sería todo Caracas, porque Caracas en cada esquina hay un basurero. No entiendo por qué hay tanta desidia, pues, ¿entiendes? Y me molesta mucho, y creo que la única persona seria ahí en la oposición, como que eres tú, porque ¿cómo puede ser posible que en el municipio de Baruta hayan 5 candidatos, ¿vale? O sea, yo no sé en qué mundo vive esa gente, si es que cree que están en Suiza, en los Estados Unidos. O sea, son una gente que para mí son unos locos, pues. Gracias, José. Víctor, tu reacción. Bueno, yo lo que creo es que la locura es creer que hay elecciones libres en Venezuela. Y la locura es creer que aquí vamos a salir de esto sin desafío ciudadano fuerte, sin organización social fuerte, sin alineación internacional clara y precisa y sin perder el tiempo en falsos diálogos y en falsas elecciones. Y con coraje, y no puedo dejar de mencionar a Daniel Ceballos, que se ha revelado en el helicoide, ha dicho no me la calo más y no le ha bajado la cabeza. Él, Lorenz Salé, Gabriel Valles, que se han parado, José Vicente García, con tanta firmeza y han dicho que no están de acuerdo, que se les negocia a ellos como fichas allá en República Dominicana. Esa es la dignidad. Y el coraje de los venezolanos que aquí siguen, que no se doblegan y que salen todos los días a ganarse la vida y a luchar por sus hijos y a dar la cara por el país. Por esa Venezuela que vamos pues ese heroísmo a construir. Cotidiana, el de Ceballos, que no se entrega, y el del último venezolano que no se acuesta sin hacer todo lo posible por darle la comida a sus Así hijos. es, Víctor, y esta lucha la vamos a ganar. Por eso, para ellos, para toda Venezuela, quiero brevemente leerles el comunicado que nuestro partido 20 Venezuela ha emitido hoy a propósito del diálogo de Zapatero, que es otro fracaso anunciado. Desde 20 Venezuela ratificamos que el encuentro de este 1 y 2 de diciembre en República Dominicana entre representantes del régimen y sectores de la oposición venezolana, mal llamado diálogo, es una vez más otro fracaso rotundo que solo significa más tiempo perdido para los venezolanos. Si ya era indignante que dirigentes de la oposición aceptaran acudir a esta cuarta versión del mismo proceso sin ningún tipo de garantías o condiciones, resulta aún más grave que el único resultado de ese encuentro sea la pretensión de postergar esta farsa hasta el 15 de diciembre. Este resultado era previsible porque quienes participan en República Dominicana en nombre de la oposición han asumido una posición de franca debilidad. Por una parte, ignoraron la declaración del cardenal Parolín, quien hace exactamente un año, ante el desengaño del Vaticano en el diálogo de entonces, expresó que era indispensable obtener precondiciones y actos de buena fe antes de iniciar un nuevo diálogo. Ello incluye la apertura inmediata de un canal humanitario para alimentos y medicinas, lo cual no puede ser objeto de negociación alguna y mucho menos de chantaje. Igualmente, la oposición claudicó al aceptar que la sede de este proceso sea en República Dominicana, cuyo gobierno ha apoyado públicamente a Nicolás Maduro, y que el facilitador del mismo sea José Luis Rodríguez Zapatero, una persona que descaradamente ha defendido los intereses de la dictadura. La respuesta del régimen tampoco sorprende. Ahora se burlan de los participantes en esas reuniones y reiteran que no habrá acuerdo ni elecciones si la Asamblea Nacional no reconoce a la fraudulenta constituyente y se eliminan las sanciones internacionales a los culpables de violaciones de derechos humanos y narcotráfico. Esta humillación del régimen es resultado de no ver una amenaza creíble en estos actores de oposición que han defraudado a los millones de venezolanos, que exigimos la salida inmediata del régimen al desviarse una y otra vez de la ruta establecida en el plebiscito del 16 de julio. Lo que ocurrió en República Dominicana no es un diálogo y mucho menos una negociación. Es otra trampa que demuestra la debilidad de la fallida Mesa de Unidad Democrática que no nos representa. Una vez más, reiteramos lo que hemos sostenido.
Para tener una negociación verdadera que derive en la transición a la democracia, hay que asumir una posición de fuerza, apoyándonos en el mandato de 7.600.000 venezolanos que en el plebiscito histórico votamos por la lucha firme y decidida, el desconocimiento de la constituyente, la desobediencia cívica y el inmediato nombramiento de un nuevo CNE constitucional imparcial. De haberlo hecho, como lo exigimos el 16 de julio, hoy Venezuela ya tendría un legítimo gobierno de transición y unión nacional, reconocido nacional e internacionalmente. Por este motivo, queremos transmitirles a los cancilleres del Grupo de Lima nuestro agradecimiento por su genuino y permanente respaldo a la solución real de la tragedia venezolana, y suscribimos lo acordado en todas sus declaraciones y explícitamente en la declaración conjunta del 26 de octubre en Toronto, donde declaran que un acuerdo negociado entre ambas partes con acompañamiento internacional y cumpliendo las condiciones previas solicitadas por la oposición es la única salida pacífica para la crisis actual. En estas horas tan difíciles para todos los venezolanos, llamamos a los ciudadanos a rebelarnos ante la dictadura para alcanzar la libertad sin demora. Nuestro llamado es a insurgir, a levantar la voz y a luchar. Hoy más que nunca se trata de vencer. Es hora de confiar en nuestra fuerza. Es libertad o nada. Buenas noches, buenas tardes. Y como siempre, mis mejores deseos hasta el próximo martes, cuando estaremos de regreso contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.